Bueno, muy buenas tardes. Este es un trabajo en colaboración con el estudiante Fabián Barrantes, estudiante de Ingeniería Mecánica. Y vamos a presentar un modelo de un vehículo de péndulo invertido de dos ruedas con tracción dinámica. Entonces, cuando hablamos de este tipo de vehículo, básicamente estamos hablando de una Segway. En la figura de la izquierda, lo que pueden observar es una Segway i2. Es de los primeros vehículos de este tipo que se desarrolló. Pero bueno, pertenecen ya hoy en día a una clase de vehículos que funcionan bajo el mismo principio. A la derecha podemos observar una, bueno, conocida en inglés como hoverboard, aunque hoverboard implica que va levitando, lo cual no es el caso, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, el principio de funcionamiento es el mismo de ambas, es decir, es una plataforma sobre la cual el usuario o el operario eh, se coloca y va montada sobre dos ruedas y el mecanismo de funcionamiento es el mecanismo de péndulo invertido, lo cual quiere decir que para balancearse, ¿verdad? Requiere de un sistema de control activo constantemente. Es decir, este vehículo no puede mantenerse vertical por sí solo sin una computadora que le ayude. Han encontrado un nicho de uso en espacios donde el uso de vehículos no es posible, como por ejemplo parques, zonas de campus universitarios en algunos países, centros comerciales. Posiblemente ustedes lo habrán visto en Multiplaza del Este, creo que he visto uno de estos, y el Lincoln Plaza. Y sus ventajas es que son de bajo costo, son eléctricos y son relativamente pequeños, ¿verdad? Entonces, si bien no vienen a resolver una solución de movilidad de manera universal, jamás van a competir con una bicicleta, han encontrado su nicho y como tal debemos entenderlos. Entonces, a simple vista parecen dispositivos bastante simples, sin embargo, presentan riesgos bastante serios, ¿verdad? Que en realidad su estudio ha sido eh, poco atendido, por decirlo así. Entonces, en esta investigación queremos ahondar sobre uno de esos aspectos, que es el tema de la tracción entre las ruedas y el suelo. Sin embargo, no es el único aspecto que uno debería tomar en cuenta a la hora de montarse en uno de estos vehículos, ¿verdad? Como les dije, requiere de un control activo que esté constantemente balanceando el vehículo. ¿Cómo lo hace? Bueno, al ser un sistema de péndulo invertido, lo que busca el control activo es mantener la posición del péndulo en posición vertical. Entonces, tenemos un ángulo de inclinación que medimos, ¿verdad? Y tratamos de mantenerlo siempre en cero. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos utilizando motores que actúan sobre las ruedas y tratan de acelerar el vehículo en una o en otra dirección, ¿verdad? Entonces, si el vehículo, por ejemplo, se va cayendo hacia el frente, los motores tratan de acelerar las ruedas hacia el frente para recuperar la posición vertical. Todo esto suena muy bien, excepto que las condiciones requeridas para hacerlo no siempre están presentes. Entonces, existen muchas condiciones que pueden interferir entre el controlador y el objetivo de mantenerlo estable. Entonces, por ejemplo, siempre que una de las ruedas no sea capaz de, valga la redundancia, rodar como se le requiere, vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, primero, alguna rueda podría encontrar un obstáculo y quedarse trabada, como por ejemplo pegar contra un mueble, contra una pared o cualquier objeto. Tenemos problemas cuando nos encontramos superficies irregulares, por ejemplo, alguna superficie o una cera mal hecha empieza a generar eh, brincos, ¿verdad? En el movimiento del vehículo y esto puede dar al traste con la estabilidad por múltiples razones en las que no voy a entrar en detalle ahorita. Podemos tener pérdida de contacto entre la rueda y el suelo por simplemente hacer un giro muy súbito, pero el tema que hoy nos ocupa es lo que sucede cuando pasamos por una superficie resbalosa. Entonces, cuando alguna de las dos llantas o ambas llantas pasa por una sección de superficie resbalosa, hay una pérdida de tracción, se pierde la condición de no deslizamiento, de rodamiento sin deslizamiento de la llanta, y entonces el controlador trata de acelerar el vehículo infructuosamente y lo que consigue es simplemente acelerar la llanta mientras el péndulo va cayendo. ¿Okay? Entonces, el tema de deslizamiento de las ruedas y cómo interfiere con la estabilidad del vehículo se ha estudiado, aunque quizás es un tema que no se ha estudiado tan a profundidad como uno esperaría, ¿verdad?
Entonces, existen varios estudios, o algún estudio por ahí dijo bueno, que primero que no hay diferencia entre usar un modelo de fricción seca de Coulomb y usar un modelo basado en principios físicos, y a partir de ahí se monta un argumento para utilizar fricción seca de Coulomb y decir, ok, estas son las condiciones bajo las cuales este vehículo pierde estabilidad. En otro estudio previo, se analizó el problema del deslizamiento utilizando lo que conoce como la fórmula mágica o el modelo de Paseka, que es un modelo tradicional basado en mediciones experimentales obtenidas hace bastante tiempo ya, pero bastante preciso para condición estacionaria. Entonces, ¿qué queremos decir con condición estacionaria? Condición estacionaria se refiere a una fuerza de tracción o de fricción medida bajo una velocidad de deslizamiento constante. Cuando hablamos de velocidad de deslizamiento constante, nos estamos refiriendo a la velocidad entre la rueda o el punto de la rueda que está en contacto con el suelo y el suelo. Entonces, se hicieron experimentos en algún momento donde se pone a la rueda a girar con deslizamiento, ¿verdad? Montada sobre una plataforma experimental y se mide la fuerza longitudinal que actúa sobre la rueda. Pero no se estudia o en este modelo no se representa qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando aumentamos o disminuimos la velocidad o cuando pasamos de un régimen de fricción a otro. Entonces, para efectos de predecir accidentes, puede ser que alguno u otro modelo nos sirva, pero, eh, pero va a depender mucho del objetivo, ¿verdad? Entonces, si predecimos que el vehículo al perder tracción se va a caer en 0.5 segundos o 0.1 segundos, quizás no hay tanta diferencia, pero si queremos hacer, por ejemplo, diseñar un algoritmo de control, puede ser simplemente un algoritmo estabilizador o un algoritmo para control de tracción o estabilidad lateral, el modelo que utilicemos de referencia para nuestras simulaciones puede incidir directamente en el diseño. Obviamente quisiéramos diseñar un controlador suficientemente robusto de manera que el modelo utilizado durante las simulaciones no tenga secuelas tan graves, ¿verdad? En el diseño final, pero también quisiéramos que nuestras simulaciones sean representativas de la realidad y que cuando vayamos a montar nuestro controlador en una plataforma experimental, bueno, no tener que empezar de cero, ¿verdad? La idea es que la simulación sirva de algo. Entonces, aquí lo que tratamos de ver es qué tan importante es considerar modelos de tracción no estacionarios, es decir, modelos de tracción que sí consideran cambios de velocidad o que consideran incluso un cambio de régimen de tracción. Okay. Entonces, la idea en este estudio es determinar si realmente es importante el efecto dinámico de las fuerzas de tracción en la estabilidad del vehículo como un sistema global. ¿Ok? Entonces, bueno, para eso utilizamos este modelo, que es simplemente un modelo de 4 cuerpos rígidos, que consiste en la persona, las 2 ruedas y una base sobre la cual la persona está de pie. Asumimos un operario rígido para efectos de este estudio. En otros estudios podría considerarse un operario activo que haga movimientos de aceleración o desaceleración. En este caso queremos ver la influencia del modelo de tracción sobre la dinámica del sistema global y consideramos que las ruedas pueden girar con deslizamiento, es decir, que el punto de la rueda en contacto con el suelo tiene una velocidad relativa diferente de cero. Entonces, para eso es lo que estamos estableciendo con esta condición y definimos una razón de deslizamiento que, bueno, no la inventamos nosotros, es simplemente práctica ya de la literatura en este campo, ¿verdad? Donde es básicamente la diferencia entre la velocidad del eje y el producto de la velocidad angular por el radio de la llanta dividido por la velocidad del eje. Esto se puede definir de varias formas, pero esta es la definición que nosotros vamos a utilizar. Asumimos también que el vehículo se traslada sobre una superficie plana y realizamos un estudio utilizando solamente trayectorias rectilíneas, es decir, solamente aceleración o desaceleración hacia el frente o hacia adelante, pero hacia el frente o hacia atrás. Para estos resultados que presento hoy, simplemente vamos a hacer desaceleración. Okay, entonces, si bien el modelo podría realizar trayectorias curvilíneas, el enfoque de hoy o el alcance de hoy es solamente movimientos de aceleración o desaceleración que consideramos que son representativos de una situación donde la tracción es necesaria que sea suficiente. Ok, bueno, cuando hablamos también de modelos estacionarios, estamos hablando simplemente de funciones
de cociente de tracción versus razón de deslizamiento. Entonces, hoy voy a presentar un resultado donde utilizamos un modelo donde esta fuerza de tracción depende más bien de una variable dinámica. El sistema de control que estabiliza el péndulo es simplemente un controlador PD para el ángulo de inclinación, zeta P. Y el control de giro es un controlador PI con ganancia anticipada. Sin embargo, como estamos tratando únicamente con movimientos de aceleración y desaceleración, nada más el controlador se reduce a un controlador PD. Eso es obtenido de los estudios presentados por los desarrolladores originales de las Segways y los algoritmos que ellos tienen patentados, bueno, no patentados, digamos, que incluyen en sus patentes. Las ganancias del controlador y los parámetros del vehículo fueron obtenidos de un estudio previo donde los parámetros se ajustan para obtener una respuesta dinámica similar a lo que se midió de una Segway I2 real con un operario con ciertos parámetros de masa, digamos, del operario que hizo los experimentos. Y bueno, pasamos por fin al modelo de tracción dinámica. Entonces, el modelo en que nos vamos a basar es el modelo, en realidad es un modelo modificado de Lugre. La versión que estamos utilizando fue publicada por Deur en 2001, en donde él incluye este término para poder obtener el comportamiento observado experimentalmente en fenómenos de tracción con diferentes regímenes. El modelo, bueno, incluye un término de rigidez del caucho, un término de amortiguamiento del caucho y un término por amortiguamiento viscoso. Y además incluye una función forma que es la que permite incluir el fenómeno de Streibeck o curva de Streibeck, que es la que nos indica que hay tres regímenes de fricción, es decir, un régimen de fricción seca o de simplemente interacción entre las superficies, otro de transición y finalmente un régimen de amortiguamiento viscoso o por capa fluídica, perdón. Entonces, este modelo originalmente se desarrolla a partir de otro modelo previo, que es el modelo de Dahl, pero que no incluye el fenómeno de Streibeck. Esos son detalles en los que no entramos ahorita. Y posteriormente, bueno, podemos obtener una forma estacionaria de este modelo, ¿verdad? Que se utiliza para calibrar nuestro modelo de Lugre modificado a el modelo de Paseka utilizado en estudios previos. Es decir, estamos tratando de reproducir la condición estacionaria de Paseka utilizando el modelo dinámico de Lugre. Esto es basado en la metodología seguida por DeWitt en el 2003, donde ellos siguieron el mismo procedimiento y en condición dinámica pudieron verificar que el comportamiento de la simulación era similar a la condición experimental. Es decir, el ajuste de la condición estacionaria permite obtener una representación bastante realista de la condición dinámica según DeWitt. Ok, bueno, ese ajuste de parámetros se realiza bajo ciertas condiciones. Entre las más importantes es que se asume una distribución de fuerza normal entre la llanta y la superficie constante, ¿verdad? No es necesariamente el caso, pero es la suposición que se toma. Se asume una constante de rigidez sigma 0 igual a 1 según la metodología de DeWitt, y los demás parámetros se buscan con el objetivo de obtener este ajuste entre ambas condiciones estacionarias. Buscamos este ajuste para obtener un cociente de fricción máximo parecido, de manera que no estemos sobreestimando o subestimando la tracción con respecto al modelo de Paseka y que la diferencia sea mayoritariamente por la característica dinámica que describe el modelo, ¿verdad? A ver si eso nos influye en la capacidad del vehículo de estabilizarse. Y bueno, el ajuste se hizo por medio de una regresión no lineal, simplemente en MATLAB. Y finalmente, bueno, realizamos varias simulaciones con diferentes grados de cociente de tracción. Aquí presento dos resultados significativos. Uno, para una reducción del 20% de la tracción máxima disponible, es decir, una superficie levemente resbalosa, utilizando ambos modelos, donde no se observa realmente ninguna diferencia entre ambos. La velocidad inicial que se da es de 1 metro por segundo, lo cual es importante de acuerdo al ajuste que se hizo para el modelo, ¿verdad? El modelo no es válido en cualquier caso.
el modelo, digamos, la condición estacionaria se ajusta para una velocidad específica, entonces nuestras simulaciones tienen que andar por ahí, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que se puede detallar más adelante. Y se le da un ángulo inicial de menos 20 grados, es decir, 20 grados inclinado hacia atrás, de manera que el vehículo busca frenar. Entonces observamos aquí el resultado de inclinación para una reducción de 20% de tracción donde no se observa ninguna diferencia. Sin embargo, para una reducción del 65% de la tracción máxima, sí observamos una diferencia dramática entre ambos modelos, donde el modelo de Lugre predice estabilidad mientras el de Paseka no. Okay, entonces, ya con esto nosotros podemos decir, ok, sí importan los efectos dinámicos en la estabilidad del vehículo, más allá de las magnitudes de fuerzas de tracción que se están aplicando. Okay. Podemos observar también la razón de deslizamiento, que es lo que nos dice qué tanto es el movimiento relativo entre la superficie de contacto de la rueda y el suelo para la condición de 20% de reducción de tracción o coeficiente máximo de 0.736. Se observa alguna diferencia que a simple vista parece significativa, pero como podemos observar, esto no tuvo ninguna influencia en el equilibrio en el ángulo del péndulo, ¿verdad? Lo cual es interesante porque, bueno, es una pregunta que teníamos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto eh, importa esta diferencia de comportamiento entre ambos modelos? Entonces, como que sí hay un margen en el cual el modelo de Paseka y el modelo de Lugre van a coincidir en cuanto a capacidad de estabilización. Pero conforme vamos reduciendo la tracción disponible, la diferencia sí se vuelve muy dramática. En este caso, el modelo Lugre predice estabilidad, a pesar de que la razón de deslizamiento puede estar llegando aquí a aproximadamente 1 o 1 punto algo, ¿verdad? Mientras que el modelo de Paseka no. Entonces, con el modelo de Paseka en realidad estamos tomando un enfoque más conservador, donde estamos prediciendo inestabilidad, quizás de una manera más alarmista, ¿verdad? Esto requiere validación. Y bueno, finalmente, para concluir, entonces, en resumen, observamos pérdida de estabilidad bajo tracción reducida, como era de esperarse. Las condiciones observadas de estabilidad van a depender del modelo utilizado y el modelo de Paseka predice un comportamiento más inestable. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.